Padre, te damos gracias, gracias Señor. Primeramente, venimos a agradecerte por la vida de Lilia, Señor. Gracias porque ella ha perseverado de alguna manera escuchando tu palabra, Señor. Sé que tú ya has sembrado esa semilla en su corazón de fe, Señor. Y en esta mañana nos unimos como un solo pueblo, como un solo cuerpo, Señor, a clamarte primeramente sanidad a su cuerpo, a su espíritu, Señor, a su corazón. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú mandes, Señor, sanidad, saetas de sanidad, ahí donde ella está, mi Dios. Que ella pueda sentir tu cobijo, tu abrazo, tu refugio, Señor. Clamo a ti, Señor, para que tú traigas, Señor, paz sobre todo a su vida, Señor. Esa paz que solamente tú das, esa paz que dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento a su corazón, Señor. Clamo a ti, Espíritu Santo, que tú derrames sanidad, Señor, a su presión, mi Dios. Nosotros pensamos o creemos que sea la presión, Señor, pero tú lo sabes todo. Clamo a ti, Espíritu Santo, para que tú extiendas tu mano poderosa y derrame sanidad a tu hija Lilia, Señor. Padre, yo sé que ahora ella tiene fe, ella ha creído en ti, Señor. Y Padre, aumenta su fe, aumentale, Señor, que ella pueda ver tu mano poderosa extendida en su vida primeramente, Señor. Y asimismo, Señor, tú vas a derramar bendición a su familia, mi Dios. Clamo a ti en esta mañana, Señor, por sanidad a su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, desde su cabeza hasta sus pies, mi Dios. Ahí donde ella está, Señor, guárdala, cúbrela con tu sangre preciosa, Señor. Padre, que ella pueda dar testimonio que eres tú, un Dios todopoderoso, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que libera, Señor, de cada atadura en la cual ella ha estado viviendo durante toda su vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú la liberes, Señor, que tú le sanes, que tú le restaures, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú lo puedes hacer porque tú lo has hecho en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, Dios. Tú has traído libertad, tú has traído sanidad, restauración. Clamamos por tu hija, nos ponemos de acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios que ama. Y yo creo, Padre, que tú amas a tu hija, Señor, y quieres lo mejor para ella. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, venir delante de ti a ponerla en tus manos. Y escucharemos testimonio de sus bocas, Señor, de sus labios, que eres tú, su Dios todopoderoso, y que se doble sus rodillas delante de ti, Padre. Eso es lo que anhelamos, Señor, que todos te conozcan y vengan delante de ti, Señor, humillados, Señor, y que doblen sus rodillas delante de ti, papá. Que tú seas exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Y yo creo, Padre, que cuando ella llegue por completo a rendirse a ti, Señor, toda su familia vendrá. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos, Padre. Y creemos un milagro en la vida de Lilia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastora, perdóneme, mire, recibí otra petición, por favor, si me la puede presentar. Pide esperanza, pide oración por su cuñado que está detenido, se llama Edilson Palacio, y hoy Edison, tiene una audiencia a las 9 de la mañana. Si puede presentar esa petición, hasta donde yo tengo entendido, él está detenido inocentemente. Así de que le pido por favor que presente esta petición, pastora. Muchas gracias. Y Padre, por en el favor, pues todos sí, orando, clamando por sí. estas peticiones, por estas necesidades, por favor. Padre, en esta hora, Señor, sabemos que tu oído está inclinado hacia cada clamor que ya se ha levantado en esta mañana, Señor, pero venimos, Padre, delante de ti a pedirte por Edison Palacio, Señor. Tú conoces su situación, tú conoces, Padre, lo que él está viviendo ahí en esta privacidad que le han dado de su libertad, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú hagas justicia. Tú eres el abogado por excelencia, Dios. Clamamos a ti, Espíritu Santo, para que tú vayas y hablas al corazón de este hombre, Señor, de este varón. No sabemos la edad, pero tú sí lo conoces, Señor. Lo presentamos delante de ti para que tú vayas y pelees por él, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú mandes a tus ángeles a acampar alrededor de él y guárdalo.
Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, que no lo dañen, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, y establezcas tu reino en ese lugar donde Él está, Señor. Padre, que Él pueda ver tu refugio, que Él pueda sentir tu presencia, que Él clame a ti, Señor, Padre. No sabemos si te conoce, mi Dios, pero muchas personas saben que hay un Dios que existe y que Él clame a ti, Señor, y que tú, Espíritu Santo, vengas y traiga seguridad, traiga refugio en Él. Padre, que si Él no tiene nada que temer, Señor, no ha hecho nada, Padre, tú pelearás por Él. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas, Señor, a su familia, que ellos puedan confiar que tú eres su peleador, tú eres su abogado, tú eres su cobertura, Señor. Padre, clamamos por la familia, que ellos tengan esperanza en ti, que crean en tu poder, Padre, en el nombre de Jesús, que tengan fe en ti, Señor, porque solamente tú, mi Dios, conoces todas las cosas y solamente tú puedes entrar a ese lugar donde está Edison Palacios. Lo ponemos en tus manos y creemos que escucharemos testimonio poderoso de que tú le liberaste, de que tú le liberaste del cautiverio que ahora está, mi Dios, porque la privacidad de tu libertad, Señor, se convierte en un cautiverio, en algo que no sabe qué va a pasar, qué va a suceder con su vida, Señor, pero que Él pueda confiar en ti, Padre. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y creemos, Espíritu Santo, que escucharemos, Padre, que tú hiciste algo grande en Él, Señor, en su corazón, en su seguridad, en su protección, Padre. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, creyendo que tú serás glorificado, Señor, por lo que tú harás con este varón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, gloria a Dios. Muchas gracias, pastora. Gracias por permitirme orar por estas personas. Y bueno, vamos a la palabra, de verdad. Gracias por esta oportunidad que Dios me da en venir a presentar una palabra de parte de Él. Y bueno, yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Así es de que, bueno, este tema se llama Lo que escuches se te añade. Lo que escuchas se te añade. Si tienes a alguien por ahí en tu casita o estás en el trabajo o tú misma, di, lo que escucho se me añade. Sí, ahí, díselo. O dile a alguien, lo que escuchas se te añade. Muchas veces lo que escuchamos tiene ese potencial de levantarnos o derribarnos. Por eso es importante aprender a oír. ¿Qué es lo que tú estás escuchando en este tiempo? Bueno, ahorita estamos aquí en la oración, estamos escuchando la palabra, escuchamos cómo oran nuestros hermanos y nos unimos a la oración y estamos pues bien animados, pero ya después te desconectas de aquí y empiezas a veces a escuchar cosas que no son muy gratas a tu vida. Entonces yo te pregunto, después de que te desconectas cada mañana, ¿qué escuchas? ¿A qué le prestas atención? ¿A qué pones atención tu oído? ¿A qué estás poniendo tu atención? ¿Qué está entrando a tu mente? Porque déjame decirte que cuando entra tu mente, baja tu corazón. Y cuando baja tu corazón, entonces se convierte en una actitud y una acción. Ay, jole. Muchas veces cuando nosotros traemos cosas en nuestro corazón y cuando traemos cosas que nos están afligiendo o traemos un coraje o alguna necesidad, se convierte en una actitud. Y muchas veces nosotros, no sé si nada más a mí me pasa o no sé si alguien se identifica, que a veces no puedes cambiar tu actitud porque estás muy enojada, muy enojado, o porque estás preocupado, o porque estás pensando cosas. A veces las personas están hablando y tú estás en otro rollo y tu actitud es diferente porque ya está en tu corazón. Acuérdate que primero entra a tu mente y luego llega a tu corazón y eso te hace accionar, hacer algo que muchas veces afecta a la persona que está a tu alrededor. Entonces, ¿qué tú estás poniendo atención? ¿Qué está
escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué estás poniendo atención? Entonces, tienes que empezar. Bueno, yo después de que empecé a escuchar o a hacer este tema, dije, ay Señor, tengo que poner más atención a lo que estoy escuchando, poner más atención a lo que estoy pasando, porque eso mucho tiene que ver mi actitud y mi acción. Mira, fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento y Dios les dice, escucha, pon atención a mis palabras, escucha Israel al Señor. ¿A quién tiene que escuchar? ¿A quién tenemos que escuchar? Al Señor. Eso es el primer mandamiento que nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, 4, dice, escucha Israel, al Señor nuestro Dios. ¿Solamente a quién? Al Señor. Ahí está diciendo, yo soy el único Dios, yo soy el único. Ámame con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios le estaba diciendo a Israel que escuche y que tiene que amar a Dios con todo lo que Él es, con todo lo que Él tiene. En Romanos capítulo 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Así de que nosotros tenemos que poner mucha atención qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos escuchando. Todo lo que tú escuchas añade fe a tu vida, aunque escuches algo negativo. Fíjate nomás. Por ejemplo, el temor tiene el mismo poder que la fe, pero a la inversa. Por eso cuando tú tienes fe, puedes creer lo que Dios está diciendo, lo que Dios está prometiendo. Pero cuando tú tienes miedo, entonces estás atrayendo lo que temes. Yo sé que las dos cosas contienen fe, ¿te fijas? Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra, no cualquier cosa, el oír la noticia acerca de Cristo, el oír el Evangelio. ¿Quieres crecer en tu fe? ¿Quieres aumentar tu fe? Pon atención al Evangelio, escucha su palabra y de esa manera aumentarás tu fe. De la misma manera, si escuchas cosas negativas, si escuchas al diablo hablándote, si escuchas las circunstancias, eso va a venir a tu vida. Por eso muchas veces necesitamos, cuando tenemos una situación complicada, un problema, una enfermedad, cualquier cosa, tienes que meterte a escuchar la palabra de Dios, porque eso va a añadirte, eso va a venir a tu vida. Qué importante es, ¿verdad? Mira, te voy a leer en Marcos capítulo 4, versículo 24, dice, y les dijo también, fíjate lo que dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Otra vez te lo voy a leer, fíjate lo que dice, Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, aquí nos está hablando que se nos va a añadir lo que tú oigas, lo que tú y yo oigamos. Son sentidos espirituales. Fíjate bien, nuestras palabras, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, va todo relacionado con la fe y con nuestra vida en el espíritu. Así es de que lo que escuchas se te añade. Te vuelvo a repetir, lo que escuchas se te añade. El último sentido, fíjate bien, el último sentido que se pierde al morir es el oído. Investigaciones científicas han demostrado que incluso en estado de inconsciencia profunda, el cerebro puede seguir respondiendo a estímulos auditivos. Quiere decir que las personas pueden escuchar incluso cuando están en sus últimos momentos de vida.
Fíjate qué importante. El oído es el último de los sentidos que se apaga cuando una persona muere. Una vez escuché que un pastor dijo esto, que, que una vez un joven que tuvo un accidente porque estuvo en algún momento, yo creo, mal, y tuvo un accidente que lo dejó en una manera, pues sería vegetal, se pudiera decir, y su mamá, pues duró mucho tiempo ahí en cama, y su mamá venía y le decía, ¿por qué no te mueres? Ya deberías de morirte. Ya estoy cansada de cuidarte, ya muérete. Imagínate, su mamá venía y le decía, y Dios hizo un milagro y lo levantó y le recordó a su mamá, tú me deseabas la muerte. Qué tremendo. Yo cuando escuché esto, yo dije, pues su mamá va a declarar la palabra y le va a hablar al oído. Su mamá ya estaba cansada, perturbada, y le decía, ¿por qué no te mueres? Y Dios hace un milagro en este joven y se levanta y le dice, yo escuchaba cada momento en el cual tú venías y me decías el por qué no me moría. Wow, esto fue tremendo y dije, wow, Señor, muchas veces están las personas ahí, creemos que no escuchan y es lo último que se pierde el oír. Entonces, imagínate qué importante es lo que escuchamos. No solo las palabras que decimos, sino también las que escuchamos. Tienen el potencial de determinar el éxito o el fracaso en nuestras vidas. No solo lo que dices, sino también lo que escuchas. No solo lo que sale de tu boca, sino también lo que tú escuchas, lo que pones atención. ¿Qué es lo que frecuentemente estás escuchando? ¿Qué está determinando tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de reaccionar, tu forma de responder? Muchas veces estamos tan perturbados con situaciones, complicaciones y a veces la gente viene y nos dice cualquier cosa, pero ya estamos tan cargados que la forma de reaccionar y de responder a las personas que no tienen nada que ver estamos hiriendo a la gente o estamos hablando cosas que en realidad por poner atención a situaciones complicadas o situaciones que el enemigo viene y trae a nuestra mente, reaccionamos de una manera que podemos herir a la persona que amamos. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿A qué estamos poniéndole atención? Quiero comprobar esto con una historia de la Biblia, que a mí en lo personal, cada vez que yo la leo, cada vez que yo escucho alguna predicación, a lo mejor tú que estás aquí ya la has escuchado, ya a lo mejor has predicado de ella, pero quiero comprobar esto que te estoy diciendo, qué importante es escuchar con esta historia. Y esta historia es de David y Goliat. Vamos a comprobar qué tan importante es saber escuchar y desechar las mentiras que el diablo viene y nos dice. Porque el diablo viene y nos habla al oído. El diablo viene y nos habla a nuestros pensamientos, pero si tú permites que baje a tu corazón, entonces esa es tu actitud, esa es tu acción, eso es lo que tú haces, eso es lo que tú hablas. Entonces, vamos a comprobar esto. Mira, en la historia de Goliat, yo creo que tú ya la conoces, a lo mejor ya la has escuchado, hasta has predicado de esto, pero mira, a mí me habló de esta manera. Y para no leer toda la historia, te voy a resumir y te voy a ir desarrollando esto, ¿verdad? La historia se desarrolla al inicio del reino de Saúl, del reinado de Saúl. Los filisteos estaban sobre un monte y los israelitas estaban sobre otro monte. Había un valle entre los dos ejércitos. Estaba un ejército de un lado y luego estaba un vallado y luego estaba el ejército de Israel en otro lado. De pronto, entre las filas de los filisteos sale un hombre que medía casi 3 metros. Dice la Biblia que era un experto en batalla y era un paladín, era un guerrero que tenía
el ejército de los filisteos. Yo le digo ese filisfeo, yo le digo a ese Goliat, es un filisfeo, porque de veras que era feo. En ese tiempo, como Goliat salía todos los días a amenazar al ejército de Israel durante 40 días. Fíjate bien, diciendo, fíjate lo que les decía, mándenme su mejor hombre que pelee conmigo. Si él me vence, entonces nosotros seremos sus siervos. Y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y decía cada vez, mándenmelo, ¿o qué? ¿No hay alguien que pelee conmigo? Son una bola de cobardes. Y empezaba a amenazar al ejército de Israel, tanto así que el ejército de Israel se escondía. Estaban tan aterrados por lo que el gigante, ese filisteo, estaba hablando y diciendo. Y dice que durante 40 días, fíjate bien, 40 días venía y retaba al ejército de Israel. Por la mañana y por la tarde, otra vez lo mismo, los retaba. Así lo hizo durante 40 días. Entonces yo te pregunto a ti ahorita, ¿cuántas veces en total el pueblo de Israel escuchó la voz amenazante de este filisteo, del enemigo? Si eran 40 días que venía a retarlo por la mañana y por la tarde, ¿cuántas veces el pueblo de Israel escuchó? 80 veces el pueblo de Israel escuchando, fíjate bien, la misma amenaza que fue lo que le causó en el corazón del ejército de Israel que se escondieran, que se murieran de miedo, que el miedo, fíjate bien, los paralizaba y no podían dar un paso hacia el frente. Porque este filisteo los retaba y les decía, mándenme uno de ustedes, venga, salga de ahí, dé un paso al frente para pelear conmigo. Y si yo lo venzo, ustedes son mis esclavos, y si no, nosotros somos sus esclavos. 80 veces el pueblo de Israel escuchó al filisteo, a ese gigante. Mira, vamos a leer, en Primera de Samuel está esta historia, Primera de Samuel capítulo 17, te voy a leer del 8 al 11 para que veas que aquí está esta historia. Dice en el 8, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, porque salen todos a ustedes a pelear, les pregunta. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que vengan aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Fíjate cómo les retaba. Cuando Saúl y los israelitas los escucharon, quedaron aterrados y profundamente turbados. Se llenaron de miedo. ¿Qué hace el enemigo cuando te habla? Te aterra y te perturba. Ay, que ya me está doliendo el estómago. Ay, híjole, sí, no, sí, yo creo que ya estoy enferma de esto, del otro. Mi mamá, mi papá, mi tío murió de cáncer de estómago. Y empieza el enemigo a decirte todo lo que te puede suceder. Y te empiezas ¿a qué? A aterrar y a perturbar. Cuando tú permites que Satanás hable a tu vida una y otra vez, eso hará que vivas una vida aterrada y perturbada, ya con mucho miedo, con tus pensamientos hecho bolas ahí, pensando, atando conclusiones, no, sí, así empezó mi mamá, y luego se enfermó, y luego empezó a pasar esto, y empieza el enemigo a empezar a hablarte.
Y es cuando tú escuchas esas malas noticias, escuchas esos malos reportes, cuando constantemente estás escuchando cosas negativas, entonces tu mente empieza a pensar, tu mente empieza a dar vuelta por la situación en la cual estés pasando, o quizás estás pasando algo económico y empieza el enemigo a hablarte y empiezas a escuchar la voz del enemigo y le das esa autoridad o le das ese lugar y empiezas a perturbarte y empiezas a estar aterrado. Tu alma y tu corazón se afligen porque ya el enemigo está logrando el objetivo que él tiene para cada uno de los que empiezan a escuchar sus mentiras. Y como consecuencia, no tienes fuerzas para pelear tus batallas y para salir adelante y para ganar y conquistar porque ya estás aterrado, ya estamos afligidos, ya estamos perturbados por escuchar la voz del enemigo. El enemigo, acuérdate que es astuto, así como fue con Eva, con la serpiente. Así viene el enemigo y empieza a perturbar y estás prestando atención a las mentiras, a las maldiciones, a las acusaciones del diablo, porque empiezas a escuchar lo que el enemigo empieza a hablar. Por eso es tan importante que cada vez que escuches algo del enemigo, inmediatamente lo echas fuera de tu sistema, échalo fuera de tu mente y de tu corazón. Acuérdate que primero empieza en tu mente, primero empieza aquí los pensamientos, empieza los dardos del enemigo, empieza a hablar del enemigo en tu mente, empiezas a imaginarte. Híjole, yo he conocido tanta gente que empieza a maquilar su mente y ya hizo toda una telenovela de su propia vida y eso es bien tremendo porque entonces empiezas a creer esas maldiciones, esas acusaciones que el diablo quiere poner en tu mente y empieza a bajar a tu corazón. No tienes que esperar 40 días a que el enemigo empiece a darte esas mentiras, esas acusaciones. No dejes que esa voz esté rodeando en tu mente y en tu corazón más de una semana. No dejes más de un día o 2 días. Tienes que empezar a detectar la voz primeramente de Dios. Primero tienes que empezar a escuchar la voz de Dios. Tienes que ponerte a aprender lo que el Señor habla de su palabra para que inmediatamente tú puedas levantarte y decir tú no tienes parte ni suerte en mi vida y empieces a no permitir que el enemigo venga y te empiece a maldecir, empiece a acusarte, empieza a condenarte. Muchas veces viene el enemigo a condenarnos de nuestro pasado y dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, dice, no hay sí, Romanos 8, dice que ninguna condenación hay en Cristo. No recuerdo bien la cita, pero está en Romanos. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aquí hay algo. No hay condenación para los que estamos en Él. Pero cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te alejas de la cobertura, entonces el enemigo va a empezar a aterrarte, a paralizarte, te va a atar y te va a impedir seguir adelante. Muchas personas se han detenido de hacer los mejores proyectos, el mejor trabajo de su vida por escuchar la voz equivocada. Muchas personas, porque no saben escuchar la voz de Dios, porque no saben lo que la palabra de Dios dice para su vida. Lo que escuchas tiene el potencial de animarte o desanimarte. El ejército de Israel quedó aterrado solo por las palabras que escuchó de ese filisteo, de ese gigante. Todavía no habían peleado y ya se sentían derrotados, solo por escuchar la voz equivocada. Hay muchas personas que todavía no pelean y ya están en una condición de derrota porque escuchó la voz equivocada. Todavía hay muchas personas que no le dan un diagnóstico y ya están derrotados, ya están pensando, ya tengo cáncer, no, si ya me voy a morir.
O sea, cuidado con eso. En el versículo 16 dice, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se apaciaba dándose aires delante del ejército israelita. 40 días por la mañana y por la tarde, o sea, 80 veces en total. 80 veces. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a escuchar la voz del enemigo tú? ¿Cuánto? El pueblo de Israel escuchó 80 veces la voz de ese filisteo, de ese gigante. Mientras más oído le prestes a sus amenazas y a sus mentiras, más débil y aterrado te sentirás, como para levantarte y creer que Dios ya te ha dado la victoria. No podrás. Muchas veces con tanta mentira, con tanta situación en la cual el enemigo ha traído a tu vida, ya no tienes las fuerzas de levantarte, de creerle a Dios, ni de escuchar su palabra, ni de leer su palabra. Eso nosotros le llamamos enfriamiento del alma. Ya te enfriaste, ya le diste lugar al enemigo y a lo mejor ya pasó más de 80 veces lo que te ha estado hablando. Ninguno de los que estamos aquí podemos negar que estamos en una batalla y estamos en una guerra. No hay campo neutral, pero tú decides. Todos los días estamos en una guerra. Todos los días. Todos los días hay situaciones. Si aquí alguien me dijera, no, a mí nunca me pasa nada, pues sería mentiroso. Y la palabra de Dios dice que las mentiras son del diablo. ¿Verdad? Que Él es el padre de la mentira. Todo mundo estamos en una guerra todos los días. No hay campo neutral, pero tú decides. O estás en el ejército del enemigo o estás en el ejército celestial. Nuestra vida está en una constante batalla. Mira, tenemos batallas todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Y tú me dirás, ¿cómo? Si somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que vivir eso? Porque el Señor ya nos dio la victoria y tú tienes que vivir en victoria todos los días. Que gracias al sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra posición de batalla es una posición de victoria. Cualquier cosa que te estés pasando, si tú ya eres un hijo de Dios, fíjate bien, tienes que ser un hijo de Dios, no un creyente, porque hay muchos creyentes, hay muchos que creen en Dios, pero hay pocos hijos de Dios. Si tú ya eres un hijo de Dios, tú tienes que estar en una posición de victoria en cualquier situación en la cual tú estés viviendo, si es enfermedad, si es económica, si es de matrimonio, si es con tus hijos, tú tienes que ver las cosas que no son como si fuesen, como si ya están ahí, porque Dios te va a dar la victoria, porque por eso vino el Hijo de Dios a morir por ti, por mí, para darnos esa victoria. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo creamos en que el Señor ha peleado nuestra batalla, porque todos los días tenemos batallas y no es una situación, es otra, pero depende de tu actitud, depende de cómo tú dejes que el enemigo venga y empiece a meterte mentira a tu cabeza y baje a tu corazón y actúes y tengas esa actitud, porque Cristo ya venció a la muerte y ya venció al diablo. Esto lo tenemos bien claro. Los hijos de Dios tenemos claro esto y somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Él lo hizo todo por ti y por mí. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Nosotros somos más que vencedores y Él fue el que venció, pero nosotros somos más que Él, más que vencedores, no más que Él, perdón. Más que vencedores, porque tú y yo no hicimos nada. Él lo hizo todo para darnos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Así que tú tienes que tener esa posición, una posición de victoria. Acuérdate, párate en este momento y di, ok, sí, está pasando esto, está pasando esta situación, estoy con este problema, pero tú, mi Señor, me darás la victoria para que tú seas glorificado.
para que tú seas exaltado, para que tú te lleves toda la gloria. Nosotros no tenemos que tomar la gloria de Dios, familia. Nosotros no tenemos ni que siquiera tocar la gloria de Dios. Nosotros por gracia y por misericordia, estamos aquí por gracia y por misericordia de Él. Tenemos la victoria en Él, porque Él pagó un alto precio, porque Él pagó lo que tú y yo debíamos haber pagado. Y nosotros no hemos hecho nada, solamente nos pide que creamos en Él, que obedezcamos su palabra, que seamos obedientes a su palabra. Así es de que, bueno, continúa esta historia. Mientras todo esto ocurría en este batallón, en esta pelea, David estaba cuidando las ovejas de su papá, pero le manda a llamar su papá y le dice, hijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Los hermanos de David eran parte del ejército de Israel. Allí estaban y eran los 3 hermanos más grandes de David. Entonces su papá le dice, lleva estos panes y estos quesos al jefe de la guardia y ve a ver cómo están tus hermanos y tráeme el reporte porque quiero saber de ellos, quiero saber cómo están tus hermanos. David dejó las ovejas encargadas y evidentemente se fue y obedeció a su papá. Dejó todo encargado, todo en control, porque hasta eso yo creo que era muy ordenado. No dejó ahí tiradas las ovejas de su padre. O sea, él tuvo que dejar ahí a un pastor para encargando sobre las ovejas de su papá porque eran importantes. Él obedeció la instrucción del padre, dejó ahí todo encargado. Yo imagino, quédate aquí, en un rato más regreso, cuida las ovejas de mi padre y ahorita regreso, voy a obedecer a lo que mi padre me está diciendo, esa instrucción que le dio. Y llegó al campamento, fíjate bien, justo cuando el gigante estaba lanzando sus ofensas. Vamos a leer del 22, estamos en 1 Samuel capítulo 17, vamos a leer del 22 al 27, más o menos. Vamos a seguir con esta historia. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército de Israel. Y David lo oyó. ¿Qué hizo David? Lo oyó. ¿Qué hacía el gigante? Lo que siempre hacía, ¿verdad? Desafiaba a gritos al pueblo de Israel. El 24 dice, los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Los soldados se decían entre ellos, otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa. Le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él, ¿qué dice que le darán a aquel que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? Mira lo que le preguntó. No le preguntó sobre el gigante, ¿verdad que no? No le preguntó, ¿quién es ese gigante? ¿Quién es ese? No, no, no. Le preguntó, ¿qué dices que le darán a ese que mate a ese filisteo? ¿Qué le van a dar? Ahora te digo, ¿cuántas veces David escuchó la amenaza de este gigante? ¿Cuántas veces? Solamente una vez. Solamente una vez. Y le dijo, ¿qué dices que le darán al que mate a ese filisteo, a ese gigante, a ese paladín, a ese incircunciso? Una sola vez es suficiente para que tú te levantes en contra de él y no dejes que el diablo te hable ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces. David solo escuchó las amenazas del gigante y solamente escuchó una vez.
pero lo que sí escuchó y preguntó otra vez es la recompensa. Fíjate qué interesante. Lo que preguntó David fue, ¿qué recompensa van a dar? Tú te tienes que preguntar qué recompensa Dios tiene para ti. Tú tienes que preguntar, ¿qué recompensa hay para mí? ¿Qué hay aquí para mí en la palabra? David se interesó más por la recompensa que por lo que el filisteo ese, que por lo que ese paladín, ese gigante, estaba diciendo al pueblo de Israel. Claro que nos damos cuenta que en este mundo hay amenazas, claro que sí, eso no tengo duda, soy testigo de eso, pero tú y yo tenemos que escuchar esas recompensas, lo que tiene Dios para nosotros, sus hijos, las recompensas que tiene para aquellos que se mantienen fieles a Dios, fieles a su autoridad, fieles en el camino sin desviarnos ni de derecha ni de izquierda, ser fieles al Señor, fieles a nuestras autoridades, fieles, ser fiel aquí en la tierra. Cuando Dios mira eso, tiene recompensas para nosotros, tiene recompensas, Él nos va a promover, Él nos va a reconocer delante del mundo. Así es de que nosotros tenemos que poner atención y escuchar más la recompensa que lo que el enemigo viene y te dice. El enemigo viene y nos amenaza, viene y nos dice cosas. Ay, sí, mira, tu iglesia está vacía. ¿Y qué? Yo le sirvo a mi Señor y Él le ha prometido que nos dará una iglesia propia para su gloria y su honra. Y yo lo creo. Y el enemigo puede venir y decirte, ay, sí, ya están hablando mal de ti y que a mí me interesa más lo que Dios dice de mí que lo que la gente dice de mí. El enemigo va a venir a pelear, a hacerte la guerra como ese filisteo. Tú y yo tenemos que poner atención a lo que Dios ha prometido, que nos dará, que nos daría. Tú y yo tenemos que creerle. Mira, no sabes cuántas veces nosotros hemos ido a la promesa que Dios nos dio cuando Él nos envió aquí a San Luis Potosí. Somos de Guadalajara. Sé que aquí hay de muchos países y muchos lugares. Guadalajara, de aquí de San Luis, son 4 horas en carro y 5 horas en autobús. Llegamos aquí a San Luis Potosí sin nada, de verdad, sin nada, sin nada. Solamente unas bolsas de ropa, las poquitas mudas que traíamos, de poquita ropa, una televisión de 12 pulgadas, una computadora de escritorio para la escuela de mis hijos y ni nada más. Y todo lo que los que conocen la casa de mi padre, todo lo que hay aquí es de Dios. Él lo ha dado, todo lo ha hecho el Señor y no dudo que el Señor todavía tiene aún más. Pero tenemos batallas para alcanzar eso, tenemos guerra para alcanzar la victoria, pero tú y yo tenemos que poner atención a lo que Dios ha prometido y cada vez que nosotros nos encontramos en situaciones complicadas, porque han sido muchas en estos 13 años que tenemos aquí en San Luis Potosí, han sido muchas y ahorita estamos en una de ellas, pero sabes, estamos parados firmes en la victoria que el Señor nos ha prometido. Y nos dio, cuando nosotros llegamos aquí a San Luis, cuando nos enviaron, nos dio la promesa de Isaías 61. Y todo ese Isaías 61, cada palabra, cada párrafo, cada cosa que habla ahí el Señor para nosotros, lo hemos creído. Y créeme que lo hemos estado viviendo. Cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da la promesa que va a cumplir en tu vida, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero tú tienes que poner oído atento a lo que el Señor te ha dicho, no lo que el enemigo te está hablando. Yo a veces pienso aquí, no sé si conocían antes
en las caricaturas parecía aquí un diablito y aquí un angelito, ¿verdad? Y así estamos. ¿A quién le vas a hacer caso? O sea, el Dios tiene que vencer a lo que el enemigo viene y te habla, a lo que el enemigo viene y susurra en tu oído. Entonces tú y yo nos tenemos que parar como victoriosos, como que ya está hecho, el Señor lo hará. El Señor lo hará porque Él lo ha dicho en su palabra. Él te lo ha dicho, Él te lo ha prometido. Y si no te lo ha dicho, y si no conoces lo que Él tiene para ti, tienes que escudriñar la palabra de Dios, tienes que meterte a la palabra de Dios, tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que escuchar quién es Él, tienes que saber quién es. Tú tienes que conocerlo a Él. Mira, en el capítulo 26, en el 26 seguimos aquí leyendo. Dice, ¿quién es este tal Goliat? Dice, no es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. David tenía una actitud diferente al resto de los israelitas, ¿verdad? Él no necesitó escuchar más veces la voz del enemigo para actuar. Tú y yo necesitamos escuchar la recompensa de Dios y no escuchar la voz del enemigo. David no solo escuchó la voz del gigante, sino que también vino una voz que tuvo que darle vuelta a la voz de su hermano mayor. Mira, aquí sigue la historia. David no solo escuchó la voz del gigante, sino también vino y escuchó la voz del hermano mayor. Mira, vamos a seguir leyendo ahí en el 28. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé que viniste, ya sé. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste a ver la batalla. El hermano mayor le estaba reclamando qué estaba haciendo ahí. En otra versión dice, yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Yo sé bien que eres un mentiroso. Mira lo que le está diciendo, un malvado. Solo veniste a ver la batalla. O sea, el hermano mayor le estaba insultando a David. No sabía ni qué onda, pero ya le estaba diciendo que solamente estaba ahí porque era un mentiroso, porque se creía porque se creía el valiente, porque era un malvado. Ay, Padre de la Gloria. Y David le dijo, ¿y ahora qué hice? Solo preguntaba. ¿Te identificas con eso? ¿Ahora qué hice? ¿Ahora por qué me estás insultando? O sea, ¿ahora por qué me estás diciendo todo eso? Esta es la voz más difícil de callar de nuestro alma, de nuestro corazón. Su hermano prácticamente le estaba diciendo lo que ya antes quizás le decía, lo ofendía. Conozco tu soberbia, le decía, conozco la malicia de tu corazón. ¿A qué has venido? Su hermano mayor le estaba ofendiendo. Ay, sí, te crees muy valiente. Ay, sí, eres un mentiroso, eres un malvado. Esta voz, yo creo que fue la más fuerte que escuchó David, que la voz de Goliat, que la voz de ese filisteo. Esta voz de su hermano que lo estaba ofendiendo, quien sin saber a lo que estaba o por qué estaba ahí, ya el hermano le estaba diciendo hasta de lo que se iba a morir. ¿Verdad? Esta voz fue más fuerte porque era de un ser querido, de un hermano. ¿Te ha pasado que escuchas esa voz hiriente de un hermano, de una hermana, de tus papás? Esas voces son las que más nos dañan, son las que más, esas voces son las más difíciles de callar en nuestra alma y en nuestro corazón.
esa voz que muchas veces vienen de la persona que más amas, de la persona que está a tu lado. Y esas voces, tú dices, ok, o sea, eso es lo que el enemigo quiere, que tú escuches esa voz y empieces a decaer y empieces a estar derrotado, estar con miedo, con temor, perturbado, porque esas voces de nuestros seres amados son los que entran a nuestro corazón, primero a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, y son las más complicadas de cerrar, son las más complicadas de apagar o de borrar. Aquí David estaba escuchó por una vez la voz de Goliat, pero yo creo que lo que más le dolió fue la voz de su hermano. Fíjate que cuando esta voz viene a nuestra alma y a nuestro corazón, afecta nuestra identidad, afecta nuestra confianza, afecta nuestra seguridad. Y la primera voz que tú y yo debemos aprender a callar es la voz del rechazo. Aquí su hermano mayor estaba rechazando a David. Y muchas veces nosotros le damos mucho lugar a esa voz del rechazo. ¿Quién le estaba diciendo todas estas cosas? Su hermano mayor, la persona que se suponía debería de estar apoyándolo. No nos afecta que nos rechace el vecino, la vecina o alguna otra persona. No es lo mismo que te rechace un desconocido a que te rechace a alguien que tu familia o alguien que tú amas. La voz del rechazo, no hay nada más peor para destruir el corazón que es el rechazo. El rechazo. La herida más profunda y dolorosa del corazón es el rechazo de un ser amado. El rechazo afecta la imagen, fíjate bien, de sí mismo, destruye la confianza, afecta la autoestima, la personalidad. La persona las personas que han experimentado rechazo se vuelven, fíjate bien, autocríticas, se critican a sí mismas. Las personas que han experimentado rechazo evitan manifestaciones de cariño, de aprecio. No les puedes dar un regalo, no les puedes abrazar porque se sienten indignas. Han sido tan rechazados que no creen que merecen ninguna muestra de cariño. La gente que ha sido rechazada siente también ansiedad, se siente desmotivada, incluso desarrollan síntomas de depresión. Esto está complicado. Ahorita que a lo mejor estás escuchando, tú estás diciendo, híjole, a veces he sentido eso. Oh, sí, cierto, mi prima hace eso, mi tía hace eso, mi hermana. Ahí está una prueba de que en su corazón está una herida de un rechazo. No puedes recibir un regalo, no puedes de ir a abrazarlas, no se siente bien porque cuando tú quieres darle ese afecto de amor, no, te rechazan ellas, te rechazan las personas. No se sienten merecidas de un cariño, no se sienten merecidas de que tú les elogies, no se sienten merecidas de que tú les des un regalo. Es una señal de que tiene una herida en su corazón de rechazo. El recuerdo del rechazo se queda en la mente por mucho tiempo, repitiendo una y otra vez el susurro y gritos, palabras como nadie te quiere, eres indigna. Es por eso su actitud. ¿Te fijas? Empezamos que lo que el enemigo viene y te dice es tu actitud, es tu acción. Y cuando una persona es rechazada o tiene una herida de rechazo, esa es su actitud, esa es su acción, eso es lo que la persona hace cuando han sido rechazados. Cuando alguien nos rechaza, nos está diciendo, fíjate bien, no me gusta cómo eres. Cuando alguien nos rechaza, con su rechazo, nos dice, no me gusta cómo eres, no acepto lo que eres.
Cuando alguien nos rechaza, nos está diciendo, no me siento bien contigo, no estás haciendo lo suficiente o no eres la persona adecuada para mi vida. El no sentirse adecuado, el no sentirse suficiente, el no sentirse apreciado, apreciada, valorada, eso duele. Y todo esto va a influir sobre lo que pensamos de nosotros mismos. Todo lo que nosotros vivimos en el rechazo, eso influye mucho de cómo piensas de ti misma, quién eres tú. Por eso es importante sacar de nuestro sistema el rechazo, porque si abrazamos el rechazo como parte natural en nuestra vida, eso afectará la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Por eso necesitamos saber si nosotros fuimos rechazados en algún momento y esta situación nos ha hecho actuar de esta manera. Necesitamos vernos, ¿cómo se dice? Como ver si nosotros tenemos esa herida en nuestro corazón aún para nosotros sacarla fuera de nosotros, decirle al Señor, sáname, necesito sacar esto porque de verdad que sí me siento indigna, de verdad que a veces que me quieran abrazar no me siento bien, cuando alguien me quiere elogiar hasta me siento mal, o sea, todo eso. Pensamos que no somos suficientes, que no somos dignos, que no somos capaces. Inevitablemente el cómo me miro a sí mismo está influenciando por cómo me miran los demás. Fíjate bien, inevitablemente el cómo me miro a sí mismo está influenciando por cómo me miran los demás. Por eso debo de tener cuidado cada vez que escuche el rechazo, cada vez que te estén rechazando, cada vez que te estén ignorando. No sé si te ha pasado o no sé si nada más a mí, cuando alguien está platicando y es, perdón, están platicando y tú estás ahí y nada más están dirigiendo a otra persona y ni siquiera voltean a verte a ti. Y eso te hace sentir así ok, no estoy en la plática, no estoy, ¿cómo se dice? No soy partícipe de lo que ella está expresando con esta persona. Muchas veces, porque es un diálogo con ellos o muchas veces en ese momento te están rechazando. Mejor es alejarte para que no te sientas excluido de lo que está pasando ahí. Es alejarte para no sentir ese rechazo. ¿Qué hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David después de escuchar a su hermano todas esas ofensas que le estaba diciendo? Él se alejó, no siguió ahí, no siguió escuchando las acusaciones de su hermano, ¿verdad que no? Él se alejó, porque si se quedaba ahí, imagínate, yo casi creo que si David seguía ahí escuchando al hermano, lo mandaba de regreso a cuidar las ovejas. Y como era su hermano mayor, y eso sí estoy segura que David era muy obediente a sus autoridades. Vemos obediencia en David. Vemos todo lo que David era en cada una de sus historias. Entonces, por eso es que David lo que hizo fue alejarse. Lo que hizo fue retirarse de ahí. Sí escuchó la ofensa, sí escuchó lo que el hermano mayor estuvo diciéndole, pero se alejó. Y te voy a decir cómo tratar el rechazo. Número uno, acepta tal como eres. Acepta tu diseño tal como Dios te hizo. No estoy diciendo, fíjate bien, que aceptes tus defectos. Si hay algo que puedes cambiar, cámbialo. No te conformes con decir, es que así soy y así me conociste, así que me moriré así. No. Tenemos que tratar el rechazo. ¿Cómo tratar el rechazo? O sea, ok, me voy a aceptar tal como soy, Dios me diseñó, así el Señor me hizo, pero esto no está bien. Por eso te digo, te tienes que auto calificar,
reconocer tú mismo, tú misma, a ver, esto no está bien, o sea, no tienes que quedarte así de que, pues es que así soy y ya. Esa es una actitud de soberbia y egoísta. Si tú sabes que tienes la oportunidad de cambiar, cámbiala. Empieza a ir delante de Dios y decirle, Señor, quita este rechazo, o sea, esto que me ocasionó, o muéstrame qué es lo que a mí me afectó, qué rechazo me hicieron para, para yo hacer de esta manera. Porque, ¿qué crees? Muchas veces nuestro dolor lo escondemos, nuestros miedos los escondemos y no lo reconocemos. O sea, siempre estamos poniéndonos una barrera, porque fue tanto el dolor en ese rechazo que tú mismo, tú misma estás cubriendo ese rechazo. Entonces, tú tienes que autovalorarte, esa es la palabra, en tu carácter, en tu temperamento, en tus hábitos. Si tú tienes la oportunidad de cambiarlos, cámbialos. Sí, si es cuestión física, si puedes mejorar, hazlo. Si puedes mejorar tus hábitos de alimenticios, si puedes hacer ejercicio, tú tienes que autovalar, ya se me olvidó. ¿Cómo se dice? Sí, ver, reconocer lo que tú eres, lo que tú estás pasando y decir, bueno, autovalorarte, ¿verdad? Empezar a decir, ok, esto es lo que me está afectando, esto lo voy a quitar porque esto le da fuerza al enemigo y esto me trae una depresión, esto me trae una inseguridad, esto me trae lo que ya te mencioné antes, lo que ocasiona un rechazo. Entonces, tú tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a reconocer qué es lo que me está dañando por medio de este rechazo. Y lo más importante es aceptarte tal como eres. El color de tu piel, por ejemplo, el color de tus ojos, tu estatura, o sea, eso acéptalo. Porque muchas veces he visto personas que no les gusta el color de su piel. Ay, es que estoy bien negra. Ay, es que estoy bien blanca. Ay, es que estoy china. Ay, es que estoy lacia. O sea, ay, qué color de ojos. Si tuviera el color verde en mis ojos, o sea, no. Acepta tal como tú eres. Tal como tú eres. Acepta, número dos, acepta que Dios te ama, aunque el mundo te rechace. Acepta el amor de Dios. Si tú aceptas el amor de Dios, no vas a necesitar el amor de nadie más, porque el perfecto amor de Dios, fíjate bien, echa fuera todo temor, toda tristeza, todo rechazo. Así es de que lo primerito es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amarlo a Dios y amarte a ti misma. Acepta que Él te ama, acepta que Él te ama, acepta que Él te eligió a ti, a Él le plació que tú nacieras así como tú eres, así chaparrita, chaparrito, moreno, blanco, o sea, acéptate así como tal tú eres, así como tú y yo somos. Él nos creó, Él nos hizo. Ámate, ama a Dios con tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ámate a ti mismo. Cuando tú amas a Dios primero y después te amas a ti misma, puedes amar a los demás y no necesitas el amor de nadie más. No necesitas el amor de nadie más. Te estoy hablando a ti. Dios te ama. Dios te ama. Número tres, acepta que tú eliges escuchar las opiniones de los demás, pero no estás obligado o obligada a creerlas. Mira, número tres, ahí te va. Acepta que tú eliges escuchar las opiniones de los demás, pero no estás obligado a creerlas. Puedes escuchar sus opiniones, pero si no son para ti, no las creas. Créele a la palabra de Dios, cree lo que el Señor dice de ti. ¿Qué opiniones estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Tú y yo tenemos que poner en práctica este Salmo 127, te lo voy a leer. Salmo 27, perdón, me equivoqué. Salmo 27, capítulo 10 al 14, dice:
Aunque mis padres me abandonen, ahí está hablando de un rechazo. Aunque mis padres me abandonen, el Señor dice, se encargará de mí. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permites que mis enemigos me derroten, porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño. Yo, en cambio, espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Por eso me armo de valor y me digo a mí misma, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Este salmo, familia, tenemos que vivirlo, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo. Yo digo, Señor, esto lo tengo que decir todos los días. Todos los días, aunque todo el mundo me rechace, tú no me rechazas. Tú me amas. Me importa más lo que Dios dice de mí que lo que la gente dice de mí. Si he fallado, claro que he fallado. Y voy delante del Padre y le pido perdón al Señor. Le digo, perdóname, Dios. Le he fallado a tal persona. He fallado. Perdóname. Y que ellos me perdonen. Y me libero. Porque si bien vives con una culpa, también esa culpa te lleva es el arma más poderosa del enemigo, familia. La culpa es la arma más poderosa del enemigo. Pero depende de ti y depende de mí que le creamos. ¿A quién le crees? ¿Al diablo o a Dios? Tú y yo como hijos de Dios tenemos que creerle a la palabra, creer lo que el Señor nos ha dicho. Dice que aunque todo nos abandone, dice, yo creo que aquí dice, aunque mi padre y mi madre, aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Yo creo que aquí, aunque dice mi padre y mi madre, porque son las personas más importantes de este mundo que están primero, ¿verdad? Primero es Dios y luego nuestros padres. Por eso aquí dice, aunque mis padres y mi madre, aunque mi papá y mi mamá, aunque mis papás me abandonen, tú te vas a encargar de mí, Señor. Pero eso te lo tienes que creer. Eso lo tienes que creer y declararlo. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Guíame tú. Guía mis pasos. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permitas que mis enemigos me derroten, no lo permitas. No permitas que el enemigo venga con sus dardos y vengan a penetrar mi mente, no lo permitas, porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño. Yo, en cambio, espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Esto, familia, esperemos disfrutar la bondad del Señor mientras nosotros estemos en este mundo, todos los días. Por eso me armo de valor, dice, y me digo a mí mismo, pongo mi confianza en Dios y pongo la confianza en Él. Sí, yo la pongo en Él. Yo pongo mi confianza en Dios. Cualquier situación, familia, cualquier situación en la cual tú estés viviendo en este momento, tu confianza debe ser Dios. Pero para esto tú tienes que reconocer tu rechazo, reconocer tus heridas, reconocer cómo te has lastimado a ti mismo, a ti misma, reconócelo. Reconocer, mira, me encanta escribir esta palabra, reconocer. Lo leo de aquí para acá y si lo lees de aquí para acá, también dice otra vez, reconocer. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha dice, reconocer. Delante de Dios, familia. Delante de Dios, no de las personas. Las personas han visto tu barro, han visto tus errores.
Las personas han visto todo lo que tú has fallado, pero Dios ve tu corazón, ve tu tesoro. Por eso, cuando vamos delante de Dios reconociendo lo que hemos fallado, lo que le hemos creído al enemigo, el Señor empieza a obrar en nosotros, quitando todo rechazo, sanando nuestras heridas, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y no escuchar al enemigo. ¿Cuántas veces en esta situación en la que tú estás viviendo, en este momento, has escuchado al enemigo? Hasta aquí llegaste, dile. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, todo lo que hablaste a mi vida. Ya no más. Ya no más. Ahora reconozco que el Señor ha peleado por mí. Él pelea mi batalla y me paro en posición de victoria y tú me darás la victoria bajo tu voluntad, bajo lo que tú tienes para mí. Ese plan y ese propósito que tú ya tienes trazado para mi vida, tú lo vas a cumplir. Y todas las promesas que el Señor te ha dado, Él las va a hacer. Amén. Así es de que, familia, vamos a orar y vamos a pararnos en posición de victoria. David se paró en posición de victoria y sabía que podía derribar a ese Goliat, sabía que podía matar a ese gigante. Él sabía, porque quien estaba con él era el Dios de los ejércitos, amén. Era el Dios todopoderoso, era el Dios que podía ayudarles. Y cuando cuidaba a las ovejas podía matar al oso, al león. ¿Cómo lo iba a matar a ese filisteo? Claro que lo iba a matar, claro que lo iba a vencer, claro que sí. Tú y yo podemos vencer a ese filisteo. Ese filisteo, yo le digo feo, porque es feo lo que el enemigo trae. Es feo. Cuando te mete temor, es feo. Cuando te mete duda, es feo. Cuando tú estás paralizado, es feo todo eso. Ese filisteo fue derrotado por David. Y ese filisteo que se ha levantado contra ti en este tiempo es derrotado en el nombre de Jesús. Amén. Es derrotado en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, familia. Déjame orar, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, para sus hijos. Dios tiene grandes cosas. Tenemos que pedirle a Dios que desarraigue ese rechazo que nos ha ocasionado el dolor, que nos ha ocasionado toda la perturbación, todo ese miedo, ese rechazo que ha venido a tu vida. Tienes que desarraigarlo, esas ofensas, esas palabras, esa palabra que el hermano de David le decía. O sea, imagínate, a lo mejor vino a tu mente esa palabra que algún familiar te dijo. Desarráigalo de tu corazón y de no más. Eso es lo que él piensa. A lo mejor la persona estaba enojada, a lo mejor la persona tenía un problema y conmigo vino y se desquitó, pero eso no me importa, no me interesa. Me interesa lo que Dios tiene para mí, me interesa lo que Dios ha dicho de mí, lo que Dios piensa de mí, lo que Él tiene para mí. Amén. Así es de que, familia, te quiero decir algo. David se iba a convertir en un gran rey. Y pudo haberse quedado ahí atorado con las ofensas de su hermano. Pudo haberse retirado de ahí. Pudo haberse alejado no nomás de su hermano, sino de todo lugar. Ya había dejado los víveres. Ya había dejado ahí lo que su papá lo mandó a hacer. Ya había visto a sus hermanos que ahí estaban. Él se podía haber alejado. Pero David se iba a convertir en un rey. Él sabía que podía hacerlo, que Dios le iba a dar la victoria. Si él no hubiera soltado en ese momento la ofensa de su hermano, se hubiera perturbado y no hubiera podido vencer al enemigo. Muchas veces estamos a punto de vencer al enemigo
y alguien viene y nos vuelve a decir algo y nos llenamos de miedo, nos perturbamos y nos alejamos de la bendición. David no se alejó de la bendición. David fue por su bendición. David fue por eso que, ¿qué dijo el rey que daría? ¿Qué dijo? O sea, él le interesó eso. ¿Qué dijo que van a darle al que mate a este filisteo? Le interesó lo más importante. ¿A ti qué te ha interesado más? Que no te ha dejado avanzar. Reconócelo. Reconoce delante de Dios que ha llegado a atorarte ese rechazo, a atorarte esa palabra que te dieron, a atorarte y no has podido avanzar. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra que nos has entregado hoy. Ayúdanos a escuchar más tu voz, Padre. Ayúdanos a escucharte más a ti, Señor. Creemos en el nombre de Jesús en lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Tú ya pagaste, Señor, todo ahí en la cruz. Padre, esa cruz que nos ha dado la victoria a nosotros, tus hijos. Gracias. La victoria que tú nos diste, Señor, está vigente, está para el día de hoy, Señor. Padre, reconocemos que tú venciste, Señor, que tú veniste a este mundo a morir por nosotros, Señor, a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad, Señor. Padre, pero ayúdanos a reconocer lo que hemos fallado, lo que hemos hecho mal delante de ti, papá, y venir a pedir perdón, Señor, a pedirte perdón, a perdonar. Señor, yo creo que David en ese momento tuvo que perdonar a su hermano, si no, no podía avanzar, si no, no podía pelear contra ese gigante. Señor, tiene tanta enseñanza esta historia, papá, y cada vez que la leemos, Señor, tu palabra, tú nos hablas de diferente manera. Y en esta mañana nos has hablado, Señor, que nos pongamos en posición de victoria, Señor, así como lo hizo David con ese gigante. En el nombre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros podemos vencer a nuestro gigante en el nombre de Jesús, a ese filisteo, a ese gigante. Padre, porque tú nos das las armas poderosas, que es tu palabra, y nos ponemos en posición de victoria, Señor. En el nombre de Jesús, empieza a hablarle a ese gigante que tú tienes en este momento en el nombre de Jesús y empieza a decirle, y estás vencido, estás derrotado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo rechazo se va en el nombre de Cristo Jesús de tu vida, en el nombre de Jesús. Y si tú tienes que perdonar a esa persona que te hirió, a esa persona que habló mal de ti, a esa persona que vino y te lo dijo en tu cara, no te lo mandó decir, vino y te lo dijo. El hermano de David vino y se lo dijo en su cara, vino, lo miró, lo vio que estaba hablando con un soldado y fue y se lo dijo. Fue y se lo dijo a su cara. Muchas veces vienen y te lo dicen a tu cara. Pero David perdonó. Esto está claro, familia. Tú y yo tenemos que perdonar, soltar y bendecir a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Esto es un mandato de Dios. Bendice a tu enemigo. Y si es necesario, dale de comer. Ay, Señor, ayúdame, por favor, porque yo no puedo. Pero tú en mí, Señor, tú en mí sí puedo. Tu Espíritu Santo sobre mí puede. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, la valentía. Así como se lo diste a David, nos lo das el día de hoy. Y en el nombre de Jesús, perdonamos cada herida, soltamos y bendecimos a esta persona que nos ha herido. Empieza a soltar, empieza a bendecirlo. Acuérdate que lo que siembras cosechas. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Bendice a esa persona que te ha herido
Y si son muchas, nómbralas. Nombra cada una de ellas. Bendícelas, suéltalas. Suéltalas en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque hoy tú nos das la victoria. En el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, papá. Te doy toda la gloria y honra, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Te amo, Señor, te doy todas las gracias, Señor, gracias por este tiempo maravilloso que me permite, Señor, estar aquí aprendiendo más de tu palabra. Esta palabra es para mí, Señor. Esta palabra, Señor, me la has dado una y otra vez en este tiempo. Y yo la recibo, Señor, y yo la creo. Y me levanto en victoria, Señor, creyendo en las cosas que no son como si fuesen, que ya están ahí, Señor. Porque si tú lo has dicho, tú lo harás. Tú no mientes, tú eres real. Tú eres un Dios verdadero, un Dios que no miente, un Dios que cumple sus promesas. Y yo creo en mi promesa, papá. En el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso. Yo bendigo en tu nombre cada persona que está aún conectada, Señor, en esta plataforma. Bendigo la vida de la pastora Emma, Señor, gracias. Gracias por su vida, gracias por su obediencia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, hasta el día de hoy, Padre, has estado ahí con ella, Señor, hablando a su vida, guardando su vida, a su familia. Yo la bendigo en tu nombre, Padre. Y creo, Señor, que todo lo que tú has dicho a su vida, tú lo harás. Y Padre, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí contigo, Señor, creyendo y declarando por este ministerio, Señor, en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias, ya terminé la predicación. Solamente aquí tengo unas citas bíblicas que si tú todavía estás aquí y quieres anotarlas, de verdad, esto para mí ha sido de gran ayuda. Cada vez lo repito y me ha bendecido mucho. Es una cita bíblica de Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 39. Y te voy a desglosar cada versículo rápidamente. Si quieres tomar nota, de verdad, estas hojitas yo las he regalado a las personas en las cuales yo he hablado de este versículo, capítulo 8, versículo 28 al 39. Versículo 28, no voy a leer todo el versículo, solamente te voy a decir, en el 28, Dios me ha llamado a vivir de acuerdo a su propósito. Esto quiere decir Romanos 8, 28. Dios me ha llamado a vivir de acuerdo a su propósito. 29. Dios ha predeterminado conformarme al carácter de Cristo. Dios ha predeterminado conformarme al carácter de Cristo. Versículo 30. Dios me llamó, me justificó y me glorificará. Versículo 31. Dios está a mi favor. Nadie puede prevalecer en mi contra. Versículo 32. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. Versículo 33. Dios me escogió por lo que nadie me puede condenar. Versículo 34. Dios levantó a Cristo de los muertos, así que nadie puede condenarme. Versículo 35. El plan de Dios es que nadie me separe del amor de Cristo. Versículo 36. El amor de Dios me constriñe a enfrentar la muerte con optimismo. Versículo 37. Dios me ha hecho más que vencedor a través de Cristo que me ama. Versículo 38 y 39. El amor de Dios me ha convencido de que nada en mi vida o muerte, ni ángeles, ni demonios,
ni lo presente, ni lo futuro, ni los principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Amén y amén. Es Romanos capítulo 8 del 28 al 39. Escudriña la palabra, hermosa familia. Escudriña la palabra y verás lo que Dios dice para tu vida. Amén. Esto es lo que Dios me ha dicho a mí. Espero que Amén. esta palabra haya sido de grande bendición para cada uno de ustedes.